Hay quienes nunca han observado una Biblia. Hay quienes nunca han podido abrir una Biblia. Hay quienes nunca la han podido leer. Y nosotros la tenemos. Por ello te estamos agradecidos. Ahora te pedimos que tú hables directamente a nuestro pensamiento y que nosotros seamos entendidos de aquello que tú quieres que nosotros entendamos a través de este mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, nos has dado tu Santo Espíritu nos da entendimiento, Señor, pero que no solamente seamos entendidos, sino que todo lo que nosotros podamos ver en este salmo, nosotros lo podamos aplicar a nuestras vidas. Señor, te solicitamos que quebrantes nuestra voluntad y que solamente tus deseos sean los que rijan nuestras vidas. Te lo solicitamos todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Leímos solamente 3 versículos, pero los salmos para nosotros, como son muy sencillos, siempre los hemos leído ya de mucho tiempo. Entonces tenemos que estar entendidos. Aquí hay una solicitud que nosotros vemos en el versículo 3. Dice, oh Dios, restáuranos. Es decir, el salmista, en este caso Asaf, está solicitando a Dios restauración, y uno se pregunta por qué viene esa solicitud, cuál era la condición. Antes de nosotros empezar a disfrutar del salmo, porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a ubicarnos en una situación contemporánea, en una situación de la vida diaria. Una situación de la vida diaria, nosotros podemos pensar en un hombre llamado, yo le puse así porque tengo un hermano en Cristo que ustedes conocen, que yo aprecio mucho, y fue el primer nombre que se me vino a la mente. Dije, le voy a poner este nombre, al cabo él no está aquí. Paco, así se llama nuestro hermano, y ustedes saben a quién me refiero. Hubo un momento en que él se sentía cansado. Y nosotros nos hemos sentido cansados también en ocasiones. Él se sentía cansado y nosotros pensamos, ¿por qué se puede sentir uno cansado? Bueno, Paco se sentía cansado porque iban 9 meses en su trabajo, en la empresa donde estaba laborando. Él llevaba ya 9 meses. Se le había encomendado un equipo de trabajo y él tenía que estar coordinando las acciones en ese equipo de trabajo. 9 meses. ¿Y qué sucede a los 9 meses? Como creyente, igual que todos los que estamos aquí, hubiésemos, si se nos delega en una empresa la responsabilidad de hacer, de coordinar un equipo, tratamos de ubicarnos en los principios cristianos que nosotros conocemos y tratamos de aplicarlos ahí para resolver los problemas, para dirigir esa área, para dirigir la tarea que nos fue encomendada. Entonces, así empieza Paco. Pero Paco, al cabo de un tiempo, ve que los problemas siguen, que la gente continúa en conflictos, que el progreso de la tarea no se da. ¿Qué sucede con él? Le dan ganas de tirar la toalla, como decimos comúnmente. Entonces, eso es lo que le pasaba a él, a nuestro hermano Francisco. Eso era lo que le pasaba en su trabajo. Vamos ahora a ubicarnos. Oh Dios, restáuranos. Oh Dios, restáuranos. Asaf está solicitando restauración. ¿Qué podríamos solicitar nosotros? El Salmo, vamos a ver, se ubica en el tiempo de la cautividad de Israel en Asiria. Nosotros tenemos que estar entendidos de eso, 720 años antes de Cristo, y entonces las expresiones que se dan son claves. ¿Por qué? Porque previamente esas 10 tribus habían estado en prosperidad.
O sea, habían tenido de todo, hasta para repartir. Y ahora estaban presos, estaban exiliados, estaban cautivos. Entonces ellos clamaban por restauración. Uno se tendría que preguntar, ¿por qué clamas tú? ¿Por qué clamo yo? ¿Cuál es nuestro clamor? Vamos a tener que ubicarnos en este salmo completo y vamos a decirle de alguna forma cuál es el propósito que nosotros tenemos al revisar este salmo. El propósito es decirle, Dios, yo creo que nuestras necesidades más profundas pueden ser satisfechas cuando nosotros... Aguas. Nuestras necesidades más profundas pueden ser satisfechas cuando nosotros vemos que Dios está actuando en nuestras vidas. Cuando vemos que Dios está actuando en nuestras vidas. Ahí me surgió un pensamiento y se los comparto. ¿Estamos viendo que Dios actúa en nuestras vidas? ¿Estamos viendo que Dios actúa en nuestras vidas? Miren, cuando nosotros, esto lo veíamos el jueves, no están arriba. Pero una pregunta del jueves es, siempre pensamos en el libro de los Salmos como el himnario de Israel, el corario de Israel. Pensamos que con esto expresaban ellos la alegría, el gozo de estar en el templo. Pero nosotros luego vemos, vamos a revisar los salmos, vamos a tratar de ver algunos salmos, vamos a ubicarnos en esos salmos y nos damos cuenta que los salmos son un reto al pensamiento moderno en relación con las emociones. Es decir, si nosotros tratamos de buscar en los salmos gozo y alabanza, lo vamos a encontrar, pero no solamente eso, vamos a encontrar otras emociones que tenemos que ver. Nos vamos a dar cuenta, como en este momento, que también algún salmo o algunos salmos expresan la desesperación del pueblo, la desesperación del salmista. Nos muestran la intimidad de la relación entre la persona y Dios, una intimidad que llega a expresar lo más profundo que hay en su interior, y vemos en el trayecto de los salmos cánticos de alabanza, llantos desesperados y súplicas a Dios. Vemos de todo en los salmos. Gracias a Dios por eso. Dijimos, este salmo lo ubicamos, la cautividad en Asiria, de Israel en Asiria, entendiendo Israel las 10 tribus del norte. Están cautivos en Asiria por allá del 720 antes de Cristo, y nos entendemos, es mucho tiempo, ya no nos sirve a nosotros, ya no nos es útil, es muy antiguo este salmo, es algo del pasado. Pero fíjense bien lo que sucedió. 200 años antes de la invasión a Siria, Israel, aquí hablo como nación, estaba unido. El reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. ¿Y el reino del norte qué hizo en ese tiempo? Aquí dejemos la historia y también ubiquémonos nosotros. Esta iglesia tiene 40 y algo de años de existencia, ¿sí? Sin ubicarnos en formalidades de organización y cosas de esos. La iglesia, los creyentes, quienes estaban trabajando aquí, quienes creían en Jesucristo y que estaban haciendo la tarea de Jesucristo. Nosotros 40 años, a ellos 200 años antes, el pueblo se lanzó de cabeza a hacer lo que se le pegaba la gana, así de plano, de lo que se le pegaba la gana.
Y nosotros, entonces, Dios se da cuenta de eso. Dios se da cuenta también de lo que nosotros hacemos. Tenemos que ubicarnos. ¿Qué estamos haciendo? Dios en ese momento, en aquel tiempo, el tiempo histórico, envía a Amós, envía a Oseas y les dice: arrepiéntanse de lo que están haciendo. Realmente están haciendo mal. ¿Qué decidió hacer el pueblo? No tomar atención, no hacer caso, seguir haciendo lo que se me pega la gana. Eso que causó la caída de este pueblo. ¿Y qué nos imaginamos aquí? Aquí uno tiene que usar la imaginación. El Salmo dice ahí que es de Asaf. Podemos imaginarnos a Asaf en la parte más al norte de Judá, observando hacia Israel y viendo cómo había lo que quedaba, las ruinas. Como nosotros ahora que vemos fotografías de este lugar que está en guerra, de aquel lugar que está en guerra, vemos ruinas, vemos humo, vemos destrucción. Yo me imagino a Asaf en esto precisamente, viendo lo que había sucedido allá en esas tierras del norte, las tierras de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Y viene, ya que vimos a Asaf observando hacia el norte, él estaba viendo un panorama. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el panorama de tu vida? Porque tenemos que ubicarnos. La palabra de Dios, ¿para qué está ahí? ¿Cuál es el panorama de tu vida? Ellos necesitaban restauración. Oh Dios, restáuranos. Tenemos que entender esto. Dios quiere nuestra restauración. Quiere que nosotros nos ubiquemos en el sentido original de su deseo. Eso es lo que Él quiere. Pero la restauración que necesitamos no siempre es la que queremos. La restauración que necesitamos no siempre es la que queremos. A nosotros nos gustaría que todo fuera paz, tranquilidad, pastos verdes, calma. Esa restauración nos gustaría. Pero hay otra restauración, una restauración que duele. Y las dos son para restaurar a las personas. Ahí estamos nosotros. Vamos a ver 3 preguntas importantes a lo largo de este salmo. 1, los primeros 3 versículos: ¿quién es Dios? 2, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros ubicados? ¿Dónde estamos nosotros parados? 3, ¿qué necesitamos? Ahorita sí pongan atención, ahí van las preguntas, Entonces, esas son las preguntas que nosotros tenemos. Vamos a empezar con la primera. ¿Quién es Dios? Tenemos que estar bien atentos. No en el sentido teórico que nosotros tenemos. Somos muy buenos para la teoría. Somos extraordinarios para expresar situaciones teóricas. Pero veamos, ya vimos los primeros 3 versículos. Voy a hacer algunas anotaciones sobre esos 3 primeros versículos. En los versículos 1 y 2 lo ubicamos a Dios, porque esa es la pregunta: ¿quién es Dios? ¿Y quién es Dios? Gamaliel. Versículo 1 y 2. Nos vamos a ubicar, hay 3 imágenes de Dios en el Salmo. Los versículos 1 y 2, como dice Gamaliel, la imagen de Dios es el pastor. Y nosotros nos ubicamos en esto. Nosotros tenemos que entender lo que implica cuando nosotros decimos pastor. Es muy sencillo nosotros expresar esa palabra, pero tenemos que entender a Dios como pastor. Y Dios como pastor a nosotros nos sorprende. Nosotros nos ubicamos como ovejas, entendemos lo que hace Él, y lo que hace Él es nos protege, nos provee, nos sustenta, nos alimenta, nos da todas estas cosas. Por eso es que en algún momento también el pueblo de Israel se atrevió
a escribir, Jehová es mi pastor. Entonces, este es su pastor. Y nosotros nos vamos ahí, lo leemos y lo encontramos como ahorita nos ubicaban. Y luego vemos también mencionados 3 nombres de personas: Efraín, Benjamín y Manasés. Los recordamos perfectamente, no vamos a hacer mucha alusión a ellos, pero sí vamos a mencionar, recordamos a su madre, recordamos quién fue el padre de ellos, recordamos cómo fue que ellos de alguna forma fueron tan queridos por sus padres y por su abuelo. Nos tenemos que ubicar ahí. Génesis 48:5, ya que abriste la Biblia. 48:5. ¿No trae 48? Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón eran míos. Aquí lo que estamos escuchando, lo que estamos ubicándonos es el abuelo de los hijos de José, exacto. Y les está diciendo, son tuyos, pero yo los considero como mis hijos. Entonces, digo nomás para que nos ubiquemos en el amor del abuelo hacia esos hijos. Pasa el tiempo, transcurren los años, estamos Génesis, leyó Génesis, leímos Génesis, pasa el tiempo, transcurren aproximadamente 1000 años. Y estos, los preferidos, los queridos, los amados, los exaltados, son puestos a juicio. Por eso decía, tenemos que considerar a Israel, pero tenemos que considerar a Canaán. ¿En qué condición nos encontramos? Nosotros pensaríamos, así a simple vista, pareciera como si Dios, es decir, el pastor de Israel, ya no quisiera guiar a estas tribus, ya no quisiera dirigirlos. Eso es lo que a simple vista nos parecería. Pero ahora sí vamos a ubicarnos en el Salmo completo y nos vamos a atender. Hay 2 imágenes más, versículos 8 al 17, en que se presenta, perdí una. En el 8 al 17 se representa como jardinero. Primero como pastor, posteriormente como jardinero. Pero también tenemos ahí su otra posición, la de jefe, la de soberano. Ahí en los versículos donde dice 4, Dios de los ejércitos. El Señor es Dios, el Señor es pastor y el Señor es como un jardinero. Ahorita vamos a ver, es lo que dice el Salmo es poesía, sí lo entiendo, pero hay 2 afirmaciones importantes, es pastor y nosotros entendemos, cuidado y provisión es lo principal para el pastor. Y nos damos cuenta, vamos hasta Éxodo 3, 14 y 15, Éxodo 3, 14 y 15 y Salmo 23, 1, ya lo dijimos, no sé lo que, ahorita lo ven, pero Diego, ¿tienes el Salmo? O Félix, el Salmo. Diego, perdón, Éxodo. Bueno, tú ya te dije el Salmo. Éxodo 3, 14 y 15. Bueno, lo tiene Caleb, ahí lo tiene, órale. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
este es mi nombre para siempre. Este es nuestro Dios, dices, te lo sabes de memoria. 23:1 es el único que no sabemos de memoria, ¿verdad? Jehová es mi pastor, ¿y qué? Gracias, Félix. Bien, ese es nuestro Dios. Es Dios, es el que controla, el que dirige todo y es el que nos provee de todo. Está bien, el pueblo de Israel estaba completamente protegido. Ese es el Antiguo Testamento, decimos los académicos. Pero en el Nuevo Testamento ya hasta me coloqué como académico. Digo, porque a veces hay demasiadas cosas en la cabeza y nada en el corazón. Por eso me coloqué como académico. Pero y en el Nuevo Testamento, es decir, eso es Israel, la ley, diríamos los de los libros. ¿Y el amor? Y el amor en el Nuevo Testamento, dice Juan 10:11, casi lo sabemos de memoria, no de memoria. Sabemos Juan 3:16, pero no Juan 10:11, ¿verdad? ¿Me lo lee? Como la cuestión está rápida, mejor se los leo yo. Mientras me buscan el 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el Señor Jesucristo. Nosotros vivimos a Israel con una protección, con un cuidado, con una provisión tremenda, pero nosotros estamos en la misma condición. Nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro pastor. Y dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esa parte es contundente. Las mías me conocen. No lo traigo escrito, pero me surgió en este momento. Realmente yo conozco a mi pastor. Realmente yo sé quién es él, sé sus cualidades y sé alabarle como se merece. Nosotros tenemos que buscar, volvamos a, esto no lo traía ni escrito, se me ocurrió mientras leíamos. Nosotros tenemos que ubicarnos. Salmo 80, ¿cuál es la oración central, la petición central de este salmo? Nosotros los que, se la podría preguntar a Ricardo, porque Ricardo está viendo esa clase, se la podría preguntar a Caleb, porque él ya vio esa clase, posiblemente a Ami, ya vieron esa clase, y hay una oración central, versículos, hay 3, oh Dios, restáuranos. 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. La oración central, la petición central, el clamor central, restáuranos. Vuélvenos a la posición que teníamos. No nos dábamos cuenta la posición en la que estábamos. Estábamos en una posición de cuidado, de protección, de plenitud, de disfrutar la vida cristiana para nosotros, de disfrutar ser el reino del norte para ellos, de disfrutar ser los amados hijos de nuestro Padre, los amados hijos de nuestro abuelo. Nosotros disfrutar ser los amados hijos de Dios. Pasó el tiempo y estamos entre nosotros. Ahorita han pasado mucho tiempo desde este salmo. Jesucristo nos ha reconciliado. Nosotros estábamos en peor situación que Efraín, que Manasés y que Benjamín. Estábamos en peor condición. Pero, ¿en qué condición estamos ahorita?
Nosotros tenemos que ubicarnos. El Señor Jesucristo pagó por nosotros la gloria, podríamos decir, la gloria de Dios fue refulgente, fue sorprendente en un momento muy particular de la vida de Jesucristo, cuando se encontraba en la cruz del Calvario. Ahí la gloria de Dios fue increíble. ¿Hemos caminado hacia Jesucristo? Todos aquí hemos caminado hacia Jesucristo. ¿Seguimos caminando hacia Jesucristo o nos hemos detenido en algún momento? Necesitamos orar a Dios, necesitamos solicitarle a Dios que nosotros podamos conocerle como Él merece y quiere que sea ser conocido. Nosotros debemos mostrar confianza absoluta en Cristo. Esa es una situación difícil, mostrar confianza absoluta en Cristo. Es muy fácil, como dijo ahorita el joven, es muy fácil decir, Jehová es mi pastor, decir, según el Salmo 80, es mi pastor, y decir, Jesucristo es mi pastor, pero mostrar confianza absoluta en Cristo en mi vida diaria, mostrar confianza absoluta en Cristo en mi trabajo, mostrar confianza absoluta en medio de las circunstancias de mi vida, en esa enfermedad que estoy padeciendo, en esa condición social difícil que estoy pasando, en esa condición laboral que estoy teniendo. Nosotros debemos vivir una vida que refleje a Cristo Jesús. Debemos depender absoluta y totalmente de Él. ¿Cómo hacerlo? Ese es el asunto. Dígame cómo hacerlo. No podemos tomar tanto tiempo para decir cómo hacerlo, pero vamos a dar algunas cuantas ideas. Nosotros podemos decir, vivir la vida tal y como Él nos ha enseñado, aún en los momentos de incertidumbre. Esa sería una. Vivir la vida como Él nos ha enseñado, aún en momentos de incertidumbre. 2, reconocer, yo no tengo el control de mi vida. Te entrego, Señor Jesucristo, mis miedos, te entrego mis afanes, te entrego mis temores, te entrego mis sueños, te los entrego a ti. Haz con ellos lo que tú quieras. Necesitamos aprender a descansar en Cristo, aprender que Él tiene el control incluso en nuestras pruebas. Confiar en Cristo no es algo que se dijo hace 40 años. Confiar en Cristo es algo que se dice hoy. Qué bueno que lo dije hace 40 años, pero hoy tengo que decirlo nuevamente. Ya nos dimos cuenta, ya entendimos. He dejado de entender quién es Dios. Quiero entender quién es Dios. Una vez que pasamos de entender quién es Dios, viene la parte difícil, la parte donde estamos nosotros, donde estamos ubicados nosotros. Los versículos desde el 4 y hasta el 7. ¿Cómo comienzan? Comienza igual que la primera sección. Oh Dios. Quisiéramos tratar de entender la mente de Asaf. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el Salmo 80, dice, este era un hombre convencido, este era un hombre entregado, era un hombre consagrado. Todo esto era este hombre. Comienza con Dios y nosotros nos ubicamos en ese 4, ahorita leía el 3, el 4, Jehová, Dios de los ejércitos. Nuevamente comienza con Dios. Ese Dios de los ejércitos, nosotros tratamos de entenderlo y lo entendemos muy fácilmente por lo que hemos leído, pero lo entendemos aquí, no lo entendemos aquí ni en todo nuestro ser. Lo que tenemos que entender cuando oímos Dios de los ejércitos, Él domina todo allá
Él domina todo aquí, Él domina todo en todos lados. Él es el Señor, Él es el soberano, y a pesar de eso, nos ama tanto que permite que nosotros hagamos cosas por nuestra cuenta, incluso que no lo atendamos, incluso que lo dejemos a un lado. Pero aún así, Él es el soberano, Él es el Señor, Él es el que manda. El Dios que nosotros encontramos en la Biblia, ya después de decir esto, concluimos, es grande, es Señor. Él es y no hay de otra. No hay confusiones, podemos confiar en Él. Nosotros podríamos esperar que el escritor dijera: ¿hasta cuándo estarás enojado con tu pueblo? ¿Hasta cuándo estarás enojado con nosotros por nuestro pecado? Pero no dice eso. Dice algo diferente. Dice el 4: ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? No se está acordando de nuestros pecados, pero sí se está ubicando en la oración. ¿Hasta cuándo mostrarás? Es decir, no mostraba Dios indignación con la oración de su pueblo. No la mostraba. Él estaba atento porque estaba esperando algo, y también está esperando algo en relación con nosotros. En el Antiguo Testamento llegó a tal grado, la palabra es fuerte, pero es la pura verdad. Ahorita van a leer el Antiguo Testamento, un versículo. Llegó a tal grado la hipocresía que el pueblo de Israel decía, Jeremías 7:4, ¿quién? Suriel, esa voz la necesito. Jeremías, sí viene, ¿verdad? Porque en el de acá no venía. Síguele de una vez, síguele. Por si mejoráis cumplidamente vuestro camino y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en ese lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ahí está bien, Suriel. Digo, fue interesante la lectura. Cuando yo lo empecé a leer, también le tuve que seguir, porque dije yo, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, los dirigentes religiosos de Israel, Israel mismo, que eran muy religiosos y siguen siendo, había hipocresía, existía hipocresía. Casi decían templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, como si fuera una fórmula mágica, como si diciendo eso Dios fuera a atender aleja este problema de mí, aleja esta situación de mí, aleja esta enfermedad, como una fórmula religiosa. Pero tenemos que entender, y permítanme decirles eso, donde prevalece el nominalismo, la religiosidad, ¿qué sucede? Se ignora la santidad. Somos a ultranza de estos, nominales, y nadie me mueve, pero me estoy olvidando de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es suprema, es excelsa, es lo que yo tengo que atender. La verdad sobre la justicia de Dios y su juicio. Dios no tolera el mal de ninguna forma. Tenemos que entender entender esta afirmación. Dios no tolera el mal.
Él no sonríe a la rebeldía. No nos deja que nosotros definamos lo que es el bien y lo que es el mal. Él lo define. Él lo hace. No nos permite regatear qué es el arrepentimiento. Interpretar el arrepentimiento es esto. Ese es Dios. Dios no permite que nosotros andemos con cosas. Para nosotros no hay opciones. Está escrito. Está escrito. Y no hay para dónde. Tú y yo, los de atrás y los de adelante, los que están despiertos y los que están dormidos, podemos vivir nuestra vida aquí, pasarnos todos los servicios religiosos así, diciendo, yo conozco a Dios. ¿Realmente lo conocemos? Decir, yo lo puedo decir, y decir, tú lo puedes decir, pero tiene que existir evidencia de que Jesucristo es tu Salvador, de que Jesucristo es tu Señor. Si no, no tiene sentido. Mateo 7, ¿se acuerdan bien de él? Mateo 7. Aquella parte de Mateo 7 que nosotros recordamos. Déjenme. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. En términos muy simples, muy simplistas, alejados de Dios, en ese lugar que la Biblia menciona como el infierno, va a haber mucha gente que considera que conoce a Dios, que ha vivido una vida, como dijimos hace un instante, de nominalismo, una vida religiosa. Ahí van a estar. En tu nombre hicimos, en tu nombre aquello, y en tu nombre ni te conozco. ¿Quién eres? Ni te conozco. Vamos a volver hacia el Salmo, ya que estamos aquí, ya que hicimos ese pequeño comentario. Tenemos que ubicarnos. Estos que están aquí, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué lloran? ¿Lloran porque están en el exilio? ¿Lloran por el pecado que les llevó al exilio? ¿Lloran por el juicio divino? ¿O están llorando porque extrañan la prosperidad de Israel? ¿Por qué estaban llorando? Restáuranos, devuélvenos a la situación en la que estábamos. ¿Será eso real para nosotros? ¿Nos hemos acomodado en parecer que somos o somos? Y estoy hablando de hijos de Dios, discípulos de Cristo, seguidores de Él. Yo ya sé que somos miembros de esta iglesia, pero Dios no nos llamó para que fuéramos miembros de esta iglesia. Dios nos llamó a salvación con un propósito. Estamos más preocupados por nuestras dificultades que por nuestros pecados.
Por eso estamos preocupados. La tristeza que tenía Israel era una pena mundana. O sea, nos damos cuenta, nada más devuélveme allá y no hay problema. Ese es el restauranos de Él. Más adelante vamos a ver la intervención de Dios. Pero nuestra situación, no estaremos en una pena mundana en que lo que extrañamos es mi posición económica, mi prestigio, mi reconocimiento y no mi relación con Dios. Son cosas que me empecé a escribir, algunas ni siquiera las traigo escritas, pero dije yo, pues finalmente a veces uno tiene que hablar con lo que en el corazón Dios le ha puesto. Y Dios me dijo, lo que necesitamos realmente es tener un verdadero arrepentimiento delante de Dios. No estar preocupados por nuestras dificultades, sino estar ocupados en que Dios limpie nuestros pecados individuales y nuestros pecados como iglesia. Tenemos pecados como iglesia. Israel tenía pecados como iglesia. Israel tenía pecados como pueblo de Dios. ¿Tenemos pecados nosotros como iglesia? ¿Hemos fallado acaso en reflejar a satisfacción a Cristo? Es pregunta. ¿Hemos perseguido solamente lo superficial? ¿Hemos evitado el riesgo de confiar y obedecer? Porque es un riesgo. Confiar y obedecer implica un riesgo. ¿Nos hemos desviado de la línea directa de la palabra de Dios? Pues tenemos entonces un trabajo. Lo dijeron un jueves, creo. ¿Qué somos, Diego? Somos linaje escogido, real sacerdocio. Pero todo eso pesa: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, para que nosotros llevemos el mensaje, las virtudes de Jesucristo, de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para eso tenemos la salvación, para eso tenemos esta posición. No para estar aquí, sino para que nosotros seamos embajadores, seamos anunciadores. Nosotros que en otro tiempo éramos pueblo sin rumbo, pero ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo estábamos sin misericordia, ahora estamos disfrutando el amor y la misericordia de Dios. Que en otro tiempo ni siquiera sabíamos lo que era la gracia, ahora queremos hacer una definición de gracia en lugar de disfrutar de la gracia. Y termina Pedro, casi termina, todavía no puede terminar porque es tan intenso lo que Dios dice. Yo os ruego como extranjeros y a peregrinos, abstente de los deseos carnales. Cuidado. Mantén vuestra manera de vivir santa. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Tú y yo tenemos que ser portadores de luz. Y ser portadores de luz no es sencillo. Portar la luz en nuestra vida. Y nos preguntamos, eso fue para nosotros como individuos. Ahora nosotros como iglesia, ¿vivimos la vida cristiana? ¿O apenas si salpicamos las cosas de Dios así? ¿Qué dicen los de afuera? En alguna ocasión, ya casi cuando iba a tener mi jubilación, me dijo mi coordinador, ¿te gustaría entrar al, ¿cómo se llamaba aquella cosa? A lo de un concurso del el médico del año, ¿verdad? Algo así ahí se hace. Y yo le pregunté, yo estaba muy
nunca había oído de eso siquiera. Y le dije, ¿y quién califica? Y me dice, nosotros los jefes. Le dije, no, los que deben calificar son mis pacientes, no los jefes. Así a la iglesia hay dos que pueden calificarla, Dios y los de afuera. Estamos apenas salpicando las cosas de Dios, o sí estamos viviendo como luz, viviendo como embajadores, como real sacerdocio. ¿Qué dicen de mí? Vamos a preguntarle a los vecinos, ¿qué dicen de nosotros? Necesitamos escuchar. La apostasía, sabemos perfectamente el término, alejarnos de la línea correcta. Eso es la apostasía. Eso no es nada difícil. Es de lo más sencillo que hay. Realmente fácil. Nombres bíblicos, ustedes se van a acordar de algunos más que de otros. Efraín, Manasés, Demas, Figelo, Hermógenes, la Odisea. Dios, dinos dónde estamos. Dinos dónde estamos. ¿Nos apartamos? ¿Qué necesitamos? Los versículos desde el 8 y hasta el final, lo tengo que ver de manera muy breve, pero necesitamos que Dios haga algo con nuestros corazones. Necesitamos a Dios. Vamos a tener que recordar lo que Dios hizo con Israel, lo que Dios hizo en la historia del pueblo de Israel. Los versículos 8 y 9 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Lo que vamos a ver es pura historia. Nosotros tenemos que estar atentos. Estos versículos que son parte del Salmo, que es poesía, porque así está expresado, pero es historia. El versículo 8, mediados del siglo XV antes de Cristo, el Éxodo. Dios desentierra una vid de Egipto, la saca de Egipto. El versículo 9, 40 años, cuando avanza 40 años, cuando caen los muros de Jericó, y así estamos viendo historia. Acuérdense de lo que ha pasado. Les abre un lugar en la tierra prometida. Esos son los versículos 8 y 9. Luego vienen el 10 y el 11. 400 años de avance. En el 10 y el 11 hay 400 años hasta el apogeo del Reino Unido de Israel. 10 y 11. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Israel como reino, unidos, David, Salomón, la gloria de Israel. Nos seguimos. El 12 hay un silencio. ¿Dónde está? No está. Ahí está 1, 2. Esos que saben de la música y que de repente hay un silencio. El 12 es un silencio. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. ¿Por qué aportillaste sus vallados? El silencio es la invasión de Asiria. Y continuamos y nos encontramos el resto de la historia a partir de los siguientes versículos. Vamos al 17 porque tenemos que recortar un poco.
pero todo es historia, todos los versículos es 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. ¿Qué está diciéndole Dios a su pueblo? Antes de ir al exilio, le está diciendo que el exilio no es el fin de la historia, que habría un retorno, que Dios enviaría redención, que Dios enviaría rescate. Dios está anticipando aquí a Jesucristo también para nosotros. Vas a sufrir, vas a estar esclavo en esta condición, pero ponte atento a esto. Viene un Mesías. La mano de Dios va a estar con el de su diestra, con el Hijo del Hombre, con Cristo Jesús. Él va a obedecer donde nosotros desobedecimos. Eso es lo que hizo él. Asaf se dio cuenta. Nosotros necesitamos pedirle a Dios, Dios, quiero entender lo que yo pensaba que simple y sencillamente eran poesías. Asaf sabe que tú y yo, que Israel en su momento era una nación pecadora, pero que tienen una opción, el Mesías. Nosotros tenemos la misma opción. Nosotros tenemos que decirle a Dios, somos débiles. Nuestra hoja de vida, para no decirlo en latín, CV, ¿verdad? Nuestro currículum es lamentable. Estoy hablando en general, no estoy hablando en específico, pero estoy hablando para que nosotros nos ubiquemos en lo que sucedió y la bendición que tenemos enfrente. Tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pero las personas de afuera no la tienen. Nos está pidiendo que seamos luz, que reflejemos a Jesucristo, y tenemos que decir, pero es que tengo una tentación muy grande. La tentación muy grande es vivir mis 70 años en comodidad, en tranquilidad, en paz. ¿Para qué molestarme en hacer esto? Como quiera, la salvación ya la tengo. Lo demás, ¿para qué me preocupo? Si como quiera voy a estar allá. El pecado es tentador. El pecado es tentador. Las comodidades de este mundo adormecen el espíritu. Nos decían, creo que el martes en la mañana, salir a dar folletos, mejor quédate viendo Netflix. Sí nos dijeron el martes, ¿verdad? Mejor quédate viendo Netflix. ¿Qué necesidad hay de pasar frío? ¿Qué necesidad hay de decirle a las personas que Cristo los ama? Tú ya la hiciste. Adormecidos espiritualmente. El pueblo dijo algo: restáuranos, Señor Dios. ¿Qué diremos nosotros? ¿Dios pondrá oídos sordos a una petición así? Vuélvenos a la posición donde nos dejaste. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vuélvenos a esa posición. ¿Por qué? Porque nosotros ya entendimos quién es Dios, ya entendimos dónde estamos nosotros ubicados, ya entendimos qué necesitamos, pero allá afuera todavía no lo hice. Lo que acabamos de observar en el Salmo 80 es un Dios increíble, es un Dios sorprendente, es el Dios de la restauración. Y nos damos cuenta,
Él es el que dirige. Él se sienta en su trono. Él reúne su poder. Él viene a salvarnos. Él restaura. Él hace que las vides den fruto. Él corta y quema lo que estorba. Ese es nuestro Dios. Y estamos aquí para servirle. Estamos aquí para dar fruto. También creo que lo oí, no sé si lo oí ahí. Sí, en la primera sesión. El cristiano, ¿cuál es el fruto que da? Otro cristiano. La iglesia, ¿cuál es el fruto que da? Otra iglesia. Alguien decía ayer, alguien que se paró ayer aquí, la ganancia de almas, el evangelismo, o como le quieran llamar, en mi tiempo también se le llamaba testificar. El nombre es lo de menos. Hablar de Cristo es el primer paso. Eso obtiene que haya gente aquí, pero necesitamos una iglesia fuerte. Para una iglesia fuerte necesitamos discipulado. Para una iglesia restaurada necesitamos discípulos que avancen y aconsejen a otros. Tenemos mucho camino por delante, pero lo primero es, oh Dios, restáuranos. Ubícanos donde necesitamos estar ubicados. Vamos a orar, pedirle a Dios que nos ayude en esto. Señor Dios, gracias porque eres bueno con nosotros, porque hemos escuchado sobre el ánimo que existió en nuestro hermano Paco al ver que las cosas no avanzaban. Hemos conocido un poco de la personalidad de Asaf. Hemos leído su obra. Hemos sintetizado cómo él se dio cuenta en muy poco espacio de palabras, se dio cuenta de tus cualidades como Dios. Se dio cuenta de la situación de su pueblo. Ahora nosotros nos damos cuenta de nuestra situación personal, de nuestra situación como iglesia. Nos ubicamos, vemos nuestras fortalezas, pero también vemos nuestras fallas, vemos las metas, los desafíos que tú estás presentando a nosotros, y queremos pedirte que eso que necesitamos podamos apropiarnos de ello. Te necesitamos, Señor Jesucristo. Hemos vivido en religiosidad, en nominalismo, y nos hemos apartado de la santidad. Nos hemos olvidado de la santidad privada y de la santidad como iglesia. Permítenos, Señor, serte un pueblo, una iglesia santa, una iglesia enfocada en ti, una iglesia dispuesta a servirte. La gente afuera necesita la salvación y nosotros podemos ir y reubicarnos cuando tú lo decidas como real sacerdocio, como nación santa, como aquellos que anuncian tu persona, que anuncian el sacrificio de Jesucristo a los que no te conocen. Permítenos hacer eso, Señor. Y si en este momento, Señor Dios, estamos aquí, y yo sé que no ha sido uno, que han sido varios
los que han escuchado a Dios. Yo te escuché previamente porque me permitiste sorprenderme con este salmo, que ciertamente ya lo había leído, pero no me había puesto a meditar en él, no me había puesto a estudiarlo, no entendía completamente todo lo que existe alrededor de este salmo. Permite que mi persona, mi familia y esta iglesia seamos restaurados. Señor, aquí hubo varios que tomaron esa decisión. Yo les quiero preguntar en este momento, por un instante, ¿podrías tú levantar tu mano si tú escuchaste a Dios en este momento, en esta meditación? Si tú escuchaste a Dios, levanta tu mano. Es el momento en el cual nosotros decimos, realmente sí escuché a Dios. Hubo alguien que estuvo hablando, pero a quien yo escuché fue a Dios. Gracias porque nos damos cuenta de que estás entre nosotros y que tienes un propósito para nosotros, que lo vas mostrando constantemente, continuamente. Gracias porque no has terminado con nosotros, Señor. Sigues mostrándote a nosotros. Nos sigues pidiendo que avancemos. Nos sigues pidiendo que no nos quedemos como estamos, sino que cada vez más hagamos aquello para lo que tú nos has llamado. Señor, te agradecemos por todo lo que nos has dado y te pedimos que nosotros no solamente salpiquemos a los de fuera, que realmente seamos, Señor, los que llevan el mensaje de salvación, que lleguemos a hacer la tarea que tú nos has encomendado, que no nos quedemos en nuestra comodidad, que hagamos lo que nos toca hacer. Señor Dios, te lo agradecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.